un poco la idea, siempre que hablamos con Clary sobre esto, claramente cuando estábamos preparando esto, que le dimos habrá 2 o 3 semanas para el grupo de AFTE, claramente salió Pogonza y nos modificó el criterio, no el criterio, sino con relación a la cuestión de la obligación del tránsito previo, ¿no? La finalidad mía, quizás por una formación profesional, por haber trabajado dentro de una compañía tantos años, a mí me interesa el mensaje que quiero llevar, más allá de la cuestión técnico-jurídica, es que tengan una evaluación global de lo que es el sistema de riesgos. Sobre todo me van a escuchar todo el tiempo hablar de política laboral versus derecho laboral. Bien, ¿por qué digo esto? Porque claramente las compañías de seguros hacen una evaluación macroeconómica del sistema y no una evaluación jurídica. De hecho, cuando yo trabajaba en la compañía, básicamente trabajábamos con planilla de Excel y no con Word, para que ustedes entiendan un poco la dinámica de cómo es dentro de la compañía. A ver, básicamente lo que voy a hacer es hablar de los antecedentes, la 9688, la 24028, que eran sistemas compensatorios originalmente, la creación de la 24557, que se creó como un subsistema de seguridad social, ¿sí? Que fue lo que se terminó, acuérdense que en la redacción original, como tercera y última instancia, se recurría a la Cámara de la Seguridad Social, que de hecho fue la inconstitucionalidad del 21, 22 y 46 de los juzgados federales. Y te habla de por qué un subsistema de seguridad social, porque te habla de una obligatoriedad, una universalidad, una integralidad y una inmediatez. No lo evalúen solamente en cuanto a prestaciones dinerarias, ¿bien? Yo siempre digo que una de las grandes ventajas que tiene el sistema con sus antecesores tiene que ver en cuanto a las prestaciones en especie. Después podremos discutir si son suficientes o insuficientes, pero claramente el trabajador en los sistemas anteriores no tenía esas prestaciones en especie que sí tiene hoy con relación a la ley de riesgos, ¿sí? Sobre todo aquel trabajador que en vez de tener una prepaga tiene una obra social. Dicho esto, una cuestión en la que coincidimos todos, ahora vamos a ver, agregué un paper de Massa y un paper de Eduardo Antela también, creo que en lo que coincidimos todos es que el paquete normativo, ya sea troncalmente la 24557, la 26773 o la 27348, nos habla de una deficiencia en cuanto a la técnica legislativa. Claramente, fíjense, la 9688 está modificada por 11 normas, la 24028 por 5, y en la actualidad la 27348 en todo el marco normativo, en todo el paquete normativo, está modificada por 548 normas. Bien, claramente nos habla que hay una deficiencia en la técnica legislativa, hay una degradación por parte de los legisladores en cuanto a la técnica al momento de tipificar el sistema de riesgos. Y claramente se fue emparchando a través del tiempo. Bueno, este es el paper que igual después se les voy a mandar, que se lo dejo, que lo lean, es muy interesante, el doctor Massa, un ex camarista de la Capital Federal, a mi criterio, uno de los camaristas que más entendía del sistema, más allá de si compartimos o no compartimos en cuanto a la posición que él podía tener, claramente esa posición estaba más que fundada, ¿sí? Y él lo que dice es que el sistema nació mezquino, ¿bien? Cuando habla de mezquindad, lo centra básicamente en dos cuestiones. A ver, una de las principales, que es para mí la mejora que tuvo el sistema con relación al trabajador, que es claramente la licuación de la base de cálculo. Originalmente tenía que ver, él habla de una mezquindad en cuanto a el importe en concepto de reparaciones dinerarias, y la otra mezquindad que él habla tiene que ver con el listado cerrado de enfermedades profesionales, ¿sí? Recuerden que desde el 96 hasta recién el 2000, mediante el 278, el decreto, recién ahí se amplió el listado que antes era cerrado de enfermedades profesionales. Por eso él le habla en cuanto a la mezquindad del sistema, ya sea en cuanto a los importes en concepto de prestaciones dinerarias, en cuanto a las enfermedades profesionales. Acá hago un paréntesis. A mí siempre me interesa analizar que el sistema de riesgos visto del lado de la compañía son microeconomías, que serían las prestaciones dinerarias que le abona la compañía a cada trabajador, ya sea en concepto de ILT o en concepto de incapacidad, en concepto de prestación dineraria, dentro de una macroeconomía, que es ese stock de juicios que tiene la compañía, si ese volumen de juicios, que ese es el dinero que la compañía pone a trabajar. Por eso hago siempre esta aclaración con relación a la tasa. La tasa de interés es la que en vez de premiar al deudor, lo tiene que apremiar. Y hago esta aclaración porque, sobre todo, porque la gran mayoría, cuando estaba el sistema de la tasa anterior, está linkeado con el INSEE y con la tasa que se tiene que aplicar, que es normativa, tiene que ver con que si yo en provincia de Buenos Aires pago una tasa de interés del 26% anual
y obtengo una renta en un negocio que me paga, por poner un número redondo, un 36% anual, claramente yo como compañía de seguro, ese stock, esa masa de juicios que tengo, ese paquete de dinero, lo voy a poner a trabajar y le voy a sacar 10 puntos anuales a una plata que no es mía. Bien, para que ustedes entiendan cómo se maneja la compañía, que son microeconomía, que son los siniestros, dentro de una macroeconomía. Yo tengo una tasa que en vez de premiarme, me apremia, como es en la actualidad, malo y bien la tasa activa, lo que yo tengo que hacer como gerente legal es salir a podar ese stock de juicios que tengo, desde lo más viejo a lo más nuevo, porque es lo que me va a conllevar tasa de interés. Bien, que de hecho un poco la reforma originaria del 5 de la 98, la finalidad era sacar los juicios de la capital federal por la tasa de interés y volcarlos a la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno, en esta filmina lo que vemos claramente es la diferencia que tenía el trabajador al desandar un trámite sistémico a extrasistémico. Bien, el trabajador cuando interponía la demanda o accionaba extrasistémicamente obtenía en la vieja legislación 3 diferencias puntuales. La primera de ellas era que podía plantear la inconstitucionalidad del IBM, ¿sí? Es decir, el ejemplo que pongo siempre cuando doy caso, cuando doy charlas es los docentes de la provincia de Buenos Aires. Claramente yo podía en sede judicial plantear la inconstitucionalidad del IBM y que me contemplen para los fines de cálculo lo remunerativo y lo no remunerativo. En sede administrativa, sistémicamente, por el artículo 12 de la ley de riesgo, la compañía lo único que me iba a ponderar iba a ser lo remunerativo. Primera cuestión, ¿sí? ¿Qué pasaba con ese sistema? Sobre todo en un país como la Argentina, con altos índices inflacionarios, se licuaba la base de cálculo. Y acuerden que en el sistema viejo yo tenía 2 topes o 2 licuaciones. La primera de ellas era 1.800 pesos el punto de incapacidad, y la segunda de ellas era que, por más de que yo fuera gerente de IBM y cobrara, no sé, en el 95, 10.000 pesos, lo máximo que me iba a reconocer la compañía era 4.800 pesos por IBM, porque eso era el tope que pagaba prima mi empleador. ¿Sí? Segunda cuestión, que es para mí la que queda hoy para hoy a debatir, es el tema de los baremos de ley. ¿Sí? Claramente, sistémicamente me aplicaban el baremo de ley, el C58, el C59, si yo iba extrasistémicamente, más allá de que hoy por hoy está el edesma con asociar de la Corte, y siempre lo planteamos con relación a lo que sucede, es a partir de ahora hay que empezar a ver las sentencias con perspectiva de género, y el ejemplo que pongo siempre cuando doy estas clases es las secuelas cicatrizales que quedan en, por ejemplo, una mujer en un miembro inferior como consecuencia de una fractura de tibia y peroné. Claramente esa secuela cicatrizal, si yo aplico el baremo de ley, no me la van a ponderar porque solamente ponderan las secuelas cicatrizales que quedan en rostro o cuero cabelludo. Si ese mismo siniestro, la trabajadora lo tiene, no sé, concurriendo a ver a sus amigas un sábado a la noche, esa secuela cicatrizal sí va a ser reparada y contemplada por la citada en garantía porque cubría el productor del daño. ¿Sí? Fíjense, yo tengo conforme Bisotti tutela preferencial, ¿cómo puede ser que una secuela cicatrizal que me hago trabajando no sea ponderada, pero sí me sea ponderada si yo, no sé, salí un viernes a la noche con mis amigos? Bien. Con lo cual, para mí, esa es la gran discusión que se tiene que dar o que tenemos que plantear con relación a lo que queda, es decir, que el andamiaje sistémico se parezca lo máximo posible al extrasistémico, es decir, no sé, ampliar el universo de patologías y de secuelas a ponderar, y no que hagamos viceversa. Ejemplo, pongo un ejemplo de la actualidad del COVID, para que tengan. En este contexto, si algún trabajador de la salud estuviera incapacitado en su esfera psicológica, claramente el baremo de ley no lo ponderaría porque no es un estrés postraumático. Bien, no hay un trauma que me genere. Ahora, nadie va a discutir que durante el año y medio de pandemia los trabajadores de la salud estuvieron expuestos a un nivel de estrés altísimo dentro de su ámbito laboral. Bien, ejemplo puntual también como pasaba en época de Corralito. En época de Corralito, ningún empleado bancario o de seguridad bancaria tenía ninguna secuela psicológica como consecuencia de la época del Corralito. Bien. Y la tercera gran diferencia, que fue modificada por el 11 de la 27348, era que extrasistémicamente el trabajador obtenía una tasa de interés, es decir, esa prestación dineraria se veía actualizada una tasa de interés, y sistémicamente recién a los 30 días por la resolución 414. Bien. Ahí tienen en esa filmina las 2 grandes diferencias que tenía el trabajador a desandar el trámite sistémico al extrasistémico. Bien. ¿Cuáles son las reparaciones que tuvimos post-reforma? Claramente, si ustedes lo ven en la primera línea, ya el cálculo de IBM se modificó por el 11 de la 27348, yo en la actualidad
sistémicamente tengo un IBM ripiado, ¿sí? Con lo cual, ¿qué conlleva eso? Que la base de cálculo no está licuada en el tiempo. Tengan en cuenta que un 24.557 puro, vos tomabas los 12 meses para atrás de las sumas remunerativas, y si vos tenías una inflación, ejemplo, del 40, esa inflación no se tenía en cuenta. Con lo cual, al licuar la base de cálculo, que es el valor mensual del ingreso base, por ende estoy licuando el resultado de la fórmula polinómica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos, más allá de que la edad también tiene un factor importante, la realidad es que los dos elementos que modifican el resultado de la fórmula polinómica son claramente el porcentaje de incapacidad y segundo, el valor mensual de ingreso base, ¿sí? Que hoy está ripiado. Segunda discusión que para mí la que se tiene que dar, en realidad que da, es sistémicamente 659, que es el baremo de ley, más allá, insisto, cuando se haya expedido el Ledesma con asociar, y en sede civil se puede dar al tuber Rinaldi. Clary, ahí después lo voy a explicar. Clary, por ejemplo, tiene un caso de una trabajadora que se quemó una lola con el café, creo que fue, con el té, y la sentencia le determinó, más allá de que la pericia médica le determina que tiene un daño estético como consecuencia de la secuela cicatrizal, entendió que aplicando el 659 y por Ledesma, esa trabajadora no tiene que ser acreedora a la prestación dineraria en concepto de indemnización. Vuelve un poco a lo mismo. Yo tengo como norte que tengo tutela preferencial conforme Bisotti y me hago una secuela cicatrizal, sobre todo una mujer en una zona tan sensible como una lola, es incoherente que esa secuela cicatrizal no sea ponderada cuando tengo tutela preferencial. Bien. Y la última gran modificación que tuvo es que tanto en sede administrativa como en sede judicial se aplica tasa activa Banco Nación. Acá hubo un paréntesis y siempre trato de hacer, a partir de la modificación y la entrada en vigencia, trato de hacer un poco de avisos parroquiales. A partir de la entrada en vigencia del 11 de la 27348, lo que establece, y lo hablamos muchas veces con Diego, con el doctor Souto, es que la prestación dineraria tiene que estar actualizada conforme tasa activa del Banco Nación al momento de la liquidación. Con lo cual, si yo voy a tener una audiencia del 25 en la provincia de Buenos Aires, voy a tener una audiencia del 80 en la capital federal por la LO, no corre más la quita de intereses. A lo que yo le llamo, si el accidente es 27348 puro, los intereses corren hasta la fecha en que yo celebro la audiencia. Lo que se va a evitar la ART es de pagar los intereses a futuro que devenga esa prestación. ¿Y cuál es el fundamento para esto? Que si esa misma incapacidad hubiera sido determinada en sede administrativa, no hay discusión que la ART tiene que calcular la liquidación actualizada al momento de la audiencia de homologación en el servicio con la Secretaría Legal y Técnica. ¿Bien? Con lo cual, la quita de intereses no corre más a partir de la entrada en vigencia de la 27348. Bueno, siempre pongo la pirámide de Kelsen. ¿Por qué? Porque más allá de que tanto Marchetti como Ponza determinaron que el artículo 1 o el paquete normativo del 1 es constitucional y que el tránsito previo, obligatorio y excluyente lo debemos desandar, mi gran discusión históricamente, o los que me conocen saben, es yo no tengo problema en desandar un trámite administrativo que al Poder Judicial le facilite la actividad. La discusión es cómo desando ese trámite administrativo. ¿Bien? Si con todos los principios protectorios que rigen en la materia del derecho laboral, principio de hiposuficiencia, orden público laboral, principio de gratuidad, el principio de la prueba de la cuota protectora del 9, o lo transito como si el derecho administrativo puro, ¿bien? Esa es la gran discusión. Y un ejemplo puntual que se da en la diaria es, no puede ser que la autoridad administrativa, por algún defecto de forma, archive expedientes de un trabajador que tiene tutela preferencial y que encima está accidentado en su salud. Esa es la gran discusión que se da dentro del ámbito administrativo. La discusión es no que sí o sí lo tengo que transitar, sino cómo desando ese trámite. Bien, con la totalidad de las patologías incluidas, con la totalidad de las garantías. Siempre yo digo una frase que me cargan por esto, digo, cada vez que uno pone un pie en la superintendencia, automáticamente la relación de hiposuficiencia la deja en la puerta de la superintendencia. Y la realidad es que sea al revés. Es que dentro del trámite administrativo, porque es una particularidad que se da para alivianar, ya lo dijo Álvarez en Burgui, lo ratificó la Corte de Provincia en Marchetti, lo ratificó la Corte de Nación en Pogonza, en que facilita, en Fernández Arias, en Poggio, a la discusión es cómo transito yo el ámbito administrativo. ¿Bien? Si con todas las garantías que rigen en el derecho laboral o las dejo de lado. Esa es la gran discusión para mí. Y claramente quien tiene que hacer uso, quien tiene que equilibrar esa balanza es la autoridad administrativa, en este caso la superintendencia. Bueno, un poco los índices de temas de los que voy a tratar, o más o menos un poco englobar lo que sería el sistema de riesgo.
el marco normativo, las cuestiones macroeconómicas del sistema, insisto mucho con esto porque evaluando esta cuestión, ustedes van a entender sobre qué versa realmente el sistema, la competencia, la tasa de interés, ahora a partir del INSEE y fallos que está determinando la Corte de Provincia, con el tema de que la tasa de interés es normativa, se resolvió ese cuestionamiento, pero claramente la finalidad de modificar la competencia por el 5 de la 298 era que todos los expedientes que antes los abogados buscábamos de prorrogar la jurisdicción por un tema de tasa a la capital federal, quedaran estancados en la provincia de Buenos Aires por el domicilio real del trabajador a una tasa del 26% anual, que es la tasa pasiva VIP, con lo cual yo indirectamente como compañía seguía licuando la prestación que le debería abonar al trabajador. Por suerte la Corte entendió que la tasa de interés es normativa, por la 27348, un poco el fundamento del INSEE, con los posteriores, con lo cual en los temas de accidente en la provincia de Buenos Aires se tiene que aplicar tasa activa del Banco Nación conforme establece la 27348. Estructura en comisiones médicas, acá vuelvo un poco a la política laboral, a ver, y es un poco lo que se está discutiendo ahora con el tema del COVID, lo vamos a ver adelante en algunas filminas. Claramente las superintendencias, en cuanto a las comisiones médicas, no tienen una infraestructura para poder hacer frente a la gran cantidad de reclamos o ese stock de expedientes administrativos que tienen, que antes se canalizaban de manera judicial, ¿sí? Con acceso a la jurisdiccional. ¿Y por qué digo esto? Porque claramente se nota ya pre-pandemia con que no pueden cumplir con los 60 días hábiles administrativos con los cuales se tiene que resolver la cuestión. Otra cosa que entiendo que trajo un claro al tema, tanto Marchetti como Pogonza, es al carácter de perentorio del plazo, ¿sí? Hasta que se dictó Marchetti o Pogonza, algunos tribunales de trabajo en la provincia o algunos juzgados laborales en la capital federal, aún estando vencido el plazo y teniendo el carácter de perentorio, te volvían a intimar o te decretaban que tenías que agotar la instancia administrativa. Algo que dejó en claro tanto Marchetti como Pogonza es que el plazo es perentorio, de 60, prorrogable por 30, justificado esa prórroga, e insisto con esto, después, si no vean un video del doctor Lobarro, que está muy bueno con el tema de la ejecución. Una vez vencido el plazo de los 60, agotada, fenecida la instancia administrativa, la administración pública pierde la competencia del expediente, con lo cual automáticamente lo declina en la jurisdiccional. Bien, con lo cual, si yo voy a la jurisdiccional, claramente no puedo volver para atrás. Bueno, constitucionalidad, el artículo 9 de la 26773 tiene que ver con relación a los baremos de ley. A mí me parece que esa es la gran discusión que se tiene que dar a futuro, o la modificación por parte del legislativo. Ledesma con asociar, fallo de corte con relación a eso. La fórmula polinómica, el cálculo del IBM. El valor del punto de incapacidad, acá me olvidé, creo que es la 40 del 21, si no digo que me corrija, lo tiene más claro. Creo que por hoy el punto de incapacidad en accidentes sin itinerario, en los cuales no se contempla el 20%, está en 50.500 pesos. Bien, 50.500. ¿Por qué digo esto y me lo pongo versus el artículo 75 de la LST? Porque la acción autónoma del 75 de la LST por incumplimientos en las medidas o en las medidas de seguridad y higiene sigue existiendo. La realidad es que nadie desanda el 75 de la LST o los incumplimientos de lo que era el viejo 1074 cuando demandamos a la RT por el exceso de prestaciones, claramente no lo hace por el resultado macroeconómico o el resultado económico que uno va a obtener de ese expediente, ¿sí? Si no, estaría o está habilitada la acción autónoma del 75 de la LST. Insisto, nadie la desanda porque el resultado económico de ese expediente seguramente sea de un importe inferior al que resulte por aplicación de las prestaciones de la ley. Baremos de ley versus baremos del fuero civil, y lo que yo le llamo el lado B de Marchetti y de Pogonza. ¿A qué le llamo yo el lado B de Marchetti y de Pogonza? Primero es a que quedó muy en claro en cuanto a, para poder justificar la constitucionalidad del trámite administrativo, que dejó muy en claro el plazo perentorio de 60. ¿Sí? Y la segunda cuestión que a mi criterio se desprende de Pogonza, ahora lo vamos a ver, que yo le puse Pogonza versus artículo 2 de la 27348, es que Pogonza se expide a la constitucionalidad y a la obligatoriedad del tránsito previo y excluyente por las comisiones médicas, por el ente administrativo. Ahora bien, nada dice con relación a cómo yo recurro, en realidad no quiero utilizar la palabra recurro, sino cómo accedo a la jurisdiccional, ¿sí? Circunstancia que por el 2J en la provincia de Buenos Aires está más que claro, es decir, yo agoto la vía administrativa y por el 2J tengo una acción plena de revisión dentro de los 90 días del acta de clausura.
Esa circunstancia todavía no está clara en la capital federal. De hecho, para mí quedó en desuso el acta 2669, perdón, que establece cómo recurrir ante la justicia, si es dictamen de comisión médica jurisdiccional ante los juzgados de primera instancia, si es dictamen de comisión médica central ante la Cámara Laboral. Bien, insisto, para mí de Pogonza se desprende que la revisión tiene que ser plena, absoluta, circunstancias que, a mi criterio, son contradictorias a la vía recursiva, porque la vía recursiva yo tengo un agravio concreto y puntual. Ejemplo, vuelvo a lo mismo. Yo tuviera que plantear la inconstitucionalidad del artículo 9 de la 26773, más allá de que tengo el edema con asociar, porque el ejemplo que le puse, tengo una trabajadora que tiene una secuela cicatrizal en una lola, claramente eso por vía de recurso no lo puedo hacer. Bien, u ofrecer prueba. Claramente por la vía del recurso no lo puedo hacer. Por lo cual, para mí, esa es la discusión que todavía queda en lo que es el ámbito de la capital federal. Insisto, mi criterio personal es que claramente la acción tiene que ser plena y tengo que tener una acción ordinaria de revisión absoluta, no por vía recursiva y no por un agravio concreto. Bien. Y si le agrego que en aquellos expedientes en los cuales no tengo dictamen de comisión médica, Clary lo va a hablar con relación a la 2021 y a la 421, si no tengo dictamen de comisión médica, ¿de qué me voy a agraviar? Bien, con lo cual no tengo agravio concreto, se torna un poco abstracto. Bueno, estos son los índices de temas sobre los que va a hablar Clary, vigencia de la nueva normativa, la parte resolutiva, que regula, ya no hay un solo procedimiento, claramente, a ver, el timing que tuvo la Corte para sacar Pogonza tenía que ver con relación claramente a la 2021 y a la 421, porque un montón de magistrados o magistradas que entendían que era constitucional el sistema, con la entrada en vigencia de la 2021 se iban a declarar la inconstitucionalidad del sistema, porque claramente lo que hizo fue toda la especificidad en la materia, toda la técnica que tenía, la 2021 la tiró por la borda, ni hablar de la relación de hiposuficiencia, ¿no? Porque le traslada la carga que tenía la autoridad de Contralor, se la traslada directamente a la RT, que es parte interesada en el proceso. ¿Sí? Bueno, ILT con secuelas, ILT sin secuelas, agrega una parte de un 5% que se va a abonar en concepto no se sabe qué, obligación del RT del trabajador, bueno, esto es lo que va a hablar Clary después con relación a la 2021 y a la 4. ¿Sí? La audiencia, las excepciones son la audiencia médica presencial, la regla ahora es que va a haber un informe de valoración del daño y no va a haber la audiencia presencial, con lo cual, para mi criterio, la especificidad en la materia se pierde. Ejemplo, yo tengo una fractura de una mano, no sé, que tengo que ver que haga puño, garra completa, claramente el médico de la superintendencia, por una videollamada, eso no lo puede evaluar porque tiene que utilizar un gonómetro para hacer eso. Y si yo eso se lo traslado al médico del RT, me va a decir que hago puño completo, que hago pinza completa, cuando en realidad capaz que el trabajador cierra la mano hasta ahí, por ejemplo. ¿Bien? Con lo cual, siempre siento con esto, son sociedades anónimas con fines de lucro, no son organizaciones sin fines de lucro. ¿Sí? Siempre digo lo mismo, y está perfecto que las compañías quieren ganar plata, lo que está mal es que la autoridad de Contralor no equipare esa disparidad de fuerza. ¿Bien? Bueno, ahí un poco en esta filmina lo que les dejo es para que vean lo que es política laboral versus derecho laboral. ¿Sí? Fíjense que ya en el 2019 en la provincia de Buenos Aires teníamos 13 comisiones médicas, cuando tenemos 20 departamentos judiciales. Lo que debería, lo correcto, que creo que es la resolución 38, es establece que por cada departamento judicial debería haber una comisión médica jurisdiccional. Claramente no tenemos eso en la estructura de la provincia de Buenos Aires, por ende, al no tener una infraestructura que pueda absorber la cantidad de expedientes administrativos que antes se traslucían en expedientes judiciales, esa estructura de política laboral no puede hacer frente a esa cantidad de demandas que se tienen con relación a los expedientes administrativos, sobre todo en lo que es el conurbano bonaerense. Claramente, sin desmerecer, no debe ser lo mismo la actividad que debe tener, no sé, la Comisión Médica de Pergamino, a la que puede tener Lanús, Ramos Mejía, Quilmes o Ezeiza. Bien, por eso digo que no tienen esa infraestructura y por ende es muy complicado que puedan cumplir con el plazo de 60 días. ¿Sí? Sobre todo cuando vos no tenés la cantidad del recurso humano, sobre todo médicos, que puedan hacer frente a eso. ¿Cómo acredito lo que acabo de decir? Con el concurso médico que se lanzó en el 2019 por parte de la SRT. Claramente ahí la superintendencia lo que está blanqueando es que no tiene el recurso humano indispensable, que es el médico para poder llevar adelante la especificidad en la materia que requiere el andamiaje administrativo. ¿Bien? Por ende, al no tener esa infraestructura que absorba esa cantidad de expedientes, claramente la política laboral no puede hacer frente a ese stock de expedientes. ¿Sí?
¿Y por qué dejo esto? Porque un poco escuché un poco la idea que está actual con relación a lo que fue la pandemia, es tratar de buscarle la vuelta para culpar a la pandemia de la falta de cumplimiento de la normativa en los 60 días. Claramente la pandemia lo que hizo fue reagravar un sistema que al 2019 no tenía la infraestructura necesaria para poder hacer frente a ese stock de expedientes. ¿Sí? Imagínense ahora que tanto la provincia de Buenos Aires como la Corte Suprema de la Nación determinó que el trámite obligatorio, excluyente y previo es obligatorio. ¿Sí? Bueno, en esta filmina, si ustedes ven, para que vean por qué hablo de política laboral versus derecho laboral, despósito para acá, la nueva composición de la Corte, claramente el mensaje que está mandando, por lo menos en el sistema de riesgos, es que los mensajes que está dando son netamente de política laboral y no habla de derecho laboral. Mi criterio es que tiene que ver con que ya no está uno de los integrantes, uno de los relatores de la Corte, que era el doctor Yaldino, que para mí es una pluma de la más calificada, no está más dentro de la Corte, pero fíjense que a partir de Espósito para acá, tanto con Espósito, con Ledesma, con Bonet, con Pogonza, el mensaje que está dando la composición de la Corte es macroeconómico, ¿bien? No es de derecho laboral. Ya en Espósito lo que hizo fue, lo remitió a un área de la Corte en cuanto a hacer una evaluación macroeconómica del sistema y estableció que si se aplicaba de manera retroactiva las mejoras del sistema a los anteriores, más allá que estuviera la consecuencia jurídica pendiente a los accidentes con anterioridad a la ley, el sistema detonaba. En Ledesma, lo mismo. En Bonet, morigeró la tasa de interés a aplicar. Y en Pogonza determinó que toda la estructura de comisiones médicas es obligatoria. ¿Para qué? Para que sirva un poco de filtro. Claramente en esa filmina lo que ven es que el mensaje que está dando la Corte no tiene que ver con el derecho laboral, sino con la política laboral. De hecho, esta nueva composición de la Corte es regresivo con relación, por ejemplo, al principio de progresividad que fue incorporado por la misma Corte. Estos fallos que yo les acabo de citar claramente son contrarios al principio de progresividad. ¿Bien? Con lo cual el mensaje que está dando la Corte es más que claro. ¿Por qué yo digo acá en esta filmina pongo Pogonza versus artículo 2? Porque ahí es la parte, cuando yo les ponía el lado B, es la parte que creo que la Corte deja abierta para que, agotada la instancia administrativa, el acceso a la jurisdiccional sea pleno y no por vía de recurso. ¿Bien? Fíjense que establece que quedarán sujetos a un control judicial suficiente. Claramente un control judicial suficiente es contrario, por lo menos a mi criterio, a un recurso, ¿sí? Con un agravio concreto. Es limitar el acceso a la jurisdiccional. Afirmó que la decisión administrativa que dirime un conflicto entre particulares no solo debe estar sujeta a un control amplio y suficiente en los términos fijados en Fernández Aria. Por eso, luego lo mismo. Hoy por hoy entiendo que las reglas de juego procesales están mucho más claras en la provincia de Buenos Aires que en el ámbito de la capital federal. ¿Por qué digo esto? Porque en provincia de Buenos Aires tenemos agotada la instancia administrativa, ya sea porque tengo acta de cierre de clausura, o bien porque se expidió el plazo de los 60 o los 90 justificado, tengo una acción ordinaria plena de revisión por el 2J. Esa circunstancia hoy por hoy en la capital federal todavía no la tengo. ¿Bien? De hecho, tengo un acta que es la 2669 que establece cómo se debe interponer el recurso. Segunda discusión que tengo, en el contexto actual de la tipificación de la normativa, yo, agotada la instancia, tendría 15 días para interponer el recurso ante la Comisión Médica Jurisdiccional. ¿Bien? Ya tengo 15 días y limitado a el carácter de recurso. Esa para mí es la cuestión que queda a definir en la capital federal. Por eso, hasta que o bien haya un acta de cámara o se pongan más o menos de acuerdo en la jurisprudencia con relación a los juzgados unipersonales de primera instancia, creo yo que en este periodo de transición la gran mayoría de los colegas, sobre todo cuando no tengo más la limitación de la tasa de interés, ese stock de juicios que quizás antes se tramitaban en la capital federal, se va a prorrogar jurisdicción por el domicilio real del trabajador y se van a interponer en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la única limitante que tenía previa a la reforma era la tasa de interés, que no la tengo más. Con lo cual, insisto, al actualizarme conforme tasa activa Banco Nación y tener las reglas procesales mucho más claras, entiendo yo que hoy por hoy es más simple interponer la demanda en la provincia de Buenos Aires que en la capital federal, por lo menos hasta un tiempo que desande y se pueda resolver esa transitoriedad. Bien. Bueno, la 326 se lo dejo con el tema con relación a
la cantidad de comisiones médicas que tiene que haber dentro de la competencia territorial y el asiento, ¿sí? Igual después lo miran, se la dejo para que vean. Fue lo mismo para que comparen todo el tiempo la política laboral con el derecho laboral, que no tienen infraestructura, ¿sí? Ahí tienen la cantidad de comisiones médicas que hay en la provincia de Buenos Aires. Ahí le dejo un paper muy bueno del doctor Lantela, ¿sí? Que está muy bueno con relación al tema de, justamente habla de la estructura que tienen que tener las comisiones médicas con relación a lo que yo llamo política laboral. Leanlo. Y acá es una cuestión que siempre pido, le pago los derechos de autor a la doctora Pelisa, que en época de ASPO o de serie, cuando todos estábamos mirando Netflix o era el tema de las fases, yo un poco para poder graficar y para que puedan ustedes individualizar cada periodo contemporáneo del sistema, lo establecí por fases. ¿Bien? En la primera fase tenemos, para que esto es el marco normativo, bien, para que ustedes empiecen a ver cómo fue evolucionando el sistema, es decir, desde dónde venimos, a dónde llegamos y dónde podemos llegar. En la primera fase claramente teníamos la 24.557, publicada en el 95, el 717, que era el decreto reglamentario, importante por los 20, prorrogable por 10, para la aceptación tácita no solo de la contingencia laboral, sino también de las patologías. El 658, que era el listado de enfermedades profesionales cerrado, que es lo que, cuando hablé al principio del paper de Massa, hablaba de la mezquindad en cuanto a la ponderación de las enfermedades profesionales. Y el 659, que es justamente la ponderación de las patologías que le quedan a los trabajadores como consecuencia, sea del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. A mi criterio, esta es la gran pendiente que tiene el sistema para poder ser sustentable en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Por dos cuestiones. ¿Se acuerdan la filmina que vimos al principio de la diferencia entre el desandar sistémicamente y extrasistémicamente del procedimiento? A ver, vos ya la base de cálculo la tenés actualizada porque está reiteada. Bien. Segunda cuestión, a vos te van a reconocer tasa de interés desde la fecha del infortunio por el artículo 2 de la 26773 hasta la fecha de la liquidación. ¿Sí? Con lo cual, la única discusión que se da es con qué baremo, con qué librito vos me vas a ponderar la patología de la cual yo soy portador. Insisto, si yo ese baremo de ley lo equiparo a un baremo, por ejemplo, de responsabilidad civil, claramente la litigiosidad bajaría un montón. ¿Por qué? Porque en vez de ponderar a la baja o no ponderar en sede administrativa, me estarían ponderando patologías que hoy por hoy son rechazadas. Con lo cual, vuelvo al mismo ejemplo que doy siempre. Si hoy una menisectomía pondera entre un 8 y un 12, y vos en esa evaluación o en esa ponderación me contemplas la menisectomía conjuntamente con la secuela cicatrizal que me dejó el portal artroscópico de esa cirugía, claramente, no sé, en vez de darme 12, me das 10, claramente el trabajador y el abogado no van a iniciar una demanda por 2 puntos de incapacidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque voy a tener un IBM riteado que está actualizado y me vas a aplicar tasa de interés, tasa activa de Banco Nación. Ahora bien, si vos a esa menisectomía me das un 2 o me das un 0, claramente el sistema, situación que no lo dicen, también genera litigiosidad, porque vos me estás obligando a reclamar por una patología que no me estás ponderando. Bien, creo que esa es la gran discusión que se tiene que dar para que el sistema sea sustentable a través del tiempo. Y para que, lo que digo yo todo el tiempo, cada 8 o 10 años no estemos discutiendo todo el tiempo lo mismo, pues si no parecemos el perro que se muerde la cola todo el tiempo. Bien. Segunda fase. Fíjense cómo ya a partir del 1278 ya el Poder Ejecutivo empezó a reconocer que el origen del sistema, que insisto, se creó en una época en una Argentina de un 1 a 1, ya empezaba a estar licuado. ¿Por qué digo esto? Primero, amplió el universo de enfermedades profesionales, las enfermedades no listadas, ejemplo, en la actualidad, el COVID, ¿sí? E incorporó y aumentó las prestaciones extraordinarias. ¿Bien? Acuérdense que en ese momento eran 30, 40, 50. Bien, por eso es los 180. En el caso de muerte, sabía que la RT iba a pagar 230 porque eran 180 más 50 de prestación extraordinaria, ¿sí? Que después fueron aumentadas por el 1694. Y acá, con el 1694, una de las primeras cuestiones que yo siempre utilizaba para plantear la inconstitucionalidad del 12, en cuanto al modo de cálculo del IBM, es que modificó la manera de calcular la ILT, ¿sí? A ver, la ILT es una prestación dineraria, como puede ser la prestación dineraria que me abonan por el 14 o por el 11, con la diferencia que en vez de ser de pago único, de pago mensual y ordinario, ¿sí? ¿Qué hizo a partir de ahí el Ejecutivo? La modificó y la equiparó al 208 de la LST, porque la idea, ¿cuál era? Era que el trabajador que estuviera
de licencia por una enfermedad inculpable por el 208, o estuviera de baja por un accidente de trabajo, percibiera lo mismo, circunstancias que antes no pasaba porque al momento de contemplar la ILT, y acá hago un paréntesis, incapacidad laboral temporaria no es remuneración, ¿sí? Porque era un error muy conceptual que tenían en ese momento, solamente le contemplaba lo remunerativo, con lo cual a veces el empleador, para no tener algún inconveniente con el sindicato, con su empleado, con quien sea, pagaba la diferencia y al momento de pedir reintegro por parte de la compañía de la RT no le reconocía esa diferencia porque había tomado lo remunerativo y lo no remunerativo. A partir del 694 se modifica esa circunstancia, con lo cual el trabajador que estuviera en su casa por una gripe, por una enfermedad inculpable, o estuviera por un accidente de trabajo, percibía exactamente lo mismo porque lo equiparaba al 208 de la LST. Pero no así al momento de pagar la prestación del 14. Es decir, me seguías tomando 12 para atrás, solamente lo remunerativo, licuándome la base de cálculo. Bien. Y otra de las cuestiones que hace es aumenta las prestaciones extraordinarias, las lleva a 80, 100 y 120. ¿Sí? Y a partir de la fase 2, cuando se empieza a desandar la inconstitucionalidad del viejo 39, que ya nadie habla, que era el que prohibía la responsabilidad civil por parte del empleador, la resolución de la Superintendencia de Seguro de la Nación, la 35.550, habilita el nicho de RC patronal. ¿Sí? En ese contexto, aquellas compañías que netamente eran ART y que no tenían atrás una compañía de seguro, tuvieron que salir a crear una compañía. ¿Para qué? Porque ese nicho de esa resolución, ese RCP, que es la responsabilidad civil patronal, se iba a regir por la ley de seguros y no por la 24.553. Con lo cual, aquel empleador que entendiera que podía contratar esa póliza, podía en una demanda por un RC, podía citar a la ART por las prestaciones de la ley, y por el exceso de las prestaciones podía estar a una compañía de seguro para que se hiciera cargo del RC patronal. ¿Bien? Una tercera fase, ya entramos en la 26773, que es del 26 de octubre del 2012. Primera modificación, incorporó en su artículo 3 una compensación del 20% por cualquier otro daño que no estuviera reparado en la fórmula polinómica del sistema. Un poco lo que blanqueó el concepto de daño moral. ¿Sí? Estableció la opción con renuncia, que esto pues ahora va a hablar claro, y en esto se linkea lo del 5% de la 4 del 21 y la 2021 para poder pagar ese 5% o ese reconocimiento de ese 5% que va a hacer las compañías, y empieza con la modificación del IBM con el IBM reiteado. ¿Bien? Bueno, ahí tienen un poco, la fase 3 también incorporó el 472, que es la reglamentación que está vinculado a depósito con el tema de lo que se actualiza son los pisos y las prestaciones extraordinarias. El 49 del 2014, que se incorporó patologías como ser las hernias y las varices, con una exposición temporal a ese agente de riesgo, con lo cual la incorpora, pero lo sigue limitando a una coyuntura temporal. Y el 1475, que modificó el 717, y ya a partir de ahí se incorpora la figura del secretario legal y técnico y el patrocinio jurídico obligatorio. ¿Bien? Y una cuestión que modificó el 1475, si lo vemos con el 717, es que antes era 10 prorrogable por 20 días para aceptar o rechazar la naturaleza laboral del accidente o la patología. 1475 lo bajó a 10 más 10, esa prórroga tiene que estar fundada. ¿Bien? Bueno, la fase 3 ahí se lo dejo para que lo vean, pero eso tiene que ver con el teletrabajo, con la discusión que se viene a futuro. Tenés la 1552 del 2012, la 21 del 20 que deja sin efecto, la 1552 del 2012 y la 27557. ¿Bien? Se la dejo para que la vean en la filmina. Tampoco los quiero agotar con esto. Pero más que nada porque estaba en vigencia la 1552 y la 20 la dejó de lado. La 21, perdón, del 2020. Cuando sigue la pandemia. Bueno, esta es la fase que tenemos previo a Ponza, ¿sí? Ahí tenés 27348, 298, 899, que un poco salió por Corbalán, que lo que estableció fue establecer qué función cumple cada actor dentro del sistema de riesgo, en particular dentro de las comisiones médicas. El 669, que acuérdense de plantear la inconstitucionalidad, y Ponza, que claramente nos habla de que el tránsito previo, excluyente y obligatorio es constitucional. Post 2021, ahí se lo agrego, tienen la 2021, acuérdense que a partir de la 2021, igual ahora lo van a ver bien con Clary, ya la regla es que no haya evaluación de manera presencial por parte del trabajador, sino que te diferencian con secuelas incapacitantes y sin secuelas incapacitantes.
Bueno, ahí les dejo la 2021 versus Burgui y Pogonza. A mi criterio, claramente, la 2021, por eso entiendo yo que el timing que tuvo la Corte a sacar Pogonza es contrario a la 2021, tanto Burgui como Pogonza. No hay especificidad, no hay un sistema de criterio en la materia, con lo cual no se dan todas las particularidades que señaló Álvarez en el dictamen de Burgui, ¿sí? Por eso, para mí, claramente, la Corte es el timing, insisto, que tuvo al sacar Pogonza, el momento en cual lo sacó. Bueno, ahí tiene lo mismo la Filmina. ¿Por qué a mi criterio, insisto, para mí el criterio es, insisto, lo mismo, para mí el criterio tiene que ser inconstitucional, pero ¿por qué? Un poco lo que charlaba al principio de cuando empecé la exposición. Yo no estoy en contra de un trámite administrativo, la discusión que yo doy es cómo desando ese trámite administrativo. Bien, esa es la gran discusión. Si vos en ese trámite administrativo me garantizás todos los principios protectorios que rigen en la materia, no tengo ningún problema en transitarlo. De hecho, siempre digo lo mismo. Si el sistema fuera tan beneficioso como algunos actores del sistema lo quieren hacer ver, ustedes entienden que el trabajador no lo desandaría voluntariamente. Entonces, si el sistema es tan beneficioso como vos planteás, si tiene la celeridad que vos decís que tiene, en vez de que sea obligatorio, dejarlo voluntario, ¿sí? Y si tiene todas las particularidades y todos los beneficios que vos planteás que tiene, claramente, tanto el trabajador como el abogado lo van a desandar de manera voluntaria, ¿sí? Bueno, 2021 versus Ponza. Ahí les marqué en colores, para mí las cuestiones que a partir de la 2021 no se dan, que establecía Álvarez en Burgui. Marchetti Ponza, ¿sí? La utilización de una instancia administrativa especializada con adecuado control y revisión, insisto con esto, para mí es la ventana que Ponza con relación al acceso a la jurisdiccional en la capital federal, ¿bien? Tiene que, con un control y revisión judicial suficiente y que no conlleve una prolongada seguridad temporal, que los hechos signifique privar de la posibilidad oportuna de acudir al estrado de la justicia. Claramente, tanto control, revisión judicial y suficiente, a mi criterio, es contrario a la vía recursiva, ¿sí? Insisto, circunstancia que en la provincia de Buenos Aires está solucionado por el 2J, ¿bien? Por ahí le dejo un poco una declaración que oportunamente hicimos con el Instituto de Derecho Laboral de Avellaneda Lanús. Insisto, a mi criterio, más allá de que la Corte ya se ha expedido sobre la constitucionalidad del sistema, huevo a lo mismo. A mi criterio, el sistema no garantiza al trabajador todos los principios protectorios del derecho laboral. ¿Bien? Aquí le dejamos la declaración del Instituto. A ver, agrego una filmina y yo lo estoy agregando en las demandas. Últimamente le estoy agregando el significado de perentoriedad. ¿Qué significa perentorio a los jueces? ¿Sí? Les copio y pego del diccionario qué significa perentorio. ¿Por qué? Porque claramente una vez que está vencido el plazo, que el plazo feneció, ¿sí? No hay discusión con relación a que la administración pública dejó de tener la competencia de ese expediente. ¿Sí? Con lo cual, una vez que me voy de la esfera administrativa, que por suerte tanto Pogonza como Marchetti y la Corte lo dejó en claro, una vez que feneció el plazo, que se está vencido el plazo, que es perentorio, yo tengo habilitada la acción judicial. ¿Bien? Perentorio es un adjetivo que significa que a una situación, acción o asunto tiene un carácter inminente e inaplazable. ¿Sí? La palabra proviene del participio perentorius, declinado a su vez del latín primere, verbo que quiere decir aniquilar o destruir. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay toda una movida ahora con el tema del justificativo del COVID, de que bueno, los plazos, hay que volver, no muchachos, venció el plazo, la administración pública declinó la instancia. No hay discusión con respecto a eso. ¿Sí? Está claro como el agua. ¿Bien? Ahí les dejo en esta filmina un poco el camino y el andamiaje que tenemos en la provincia de Buenos Aires, insisto, a mi criterio, mucho más claras las normas procesales que en la capital federal. Bien, vos tenés 27348, 298, 899, 669, plantea la inconstitucionalidad, 14997, que es la adhesión al paquete normativo del 1 al 4, y Marchetti más 2J. ¿Sí? Con lo cual, en provincia de Buenos Aires no hay discusión. Agotada la instancia, ya sea con el acta de clausura, con transcripción del 2J, o vencido el plazo de 60, yo tengo la acción ordinaria de revisión plena. Circunstancia que todavía en la capital federal no está muy clara. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, la sala 10 con Ambesi entiende, por ejemplo, a mi criterio errado, que si, ejemplo, el trabajador interpuso la acción ordinaria planteando la inconstitucionalidad de la ley, ¿bien? Y no interpuso el recurso dentro de los 15, entiende que está precluida la instancia. ¿Sí? Vuelve un poco a lo mismo.
yo como trabajador tengo tutela preferencial por Bisotti y exterioricé mi intención de ejercer un derecho que me asiste, mal o bien, por una acción ordinaria plena, aunque la sala no comparte ese criterio, claramente lo que tiene que primar, en esa pirámide de Kelsen es que el trabajador siniestrado en la salud tenga acceso a la jurisdiccional y no darme por precluida la instancia conforme el artículo 15 de la LST como cosa jugada administrativa. ¿Me explico? Esas son las incoherencias que tenemos con relación al sistema. Entonces, estamos en el derecho laboral, tenemos principio protectorio, tenemos un orden público laboral y tenemos una relación de hiposuficiencia que quienes tienen que velar por esa situación de hiposuficiencia son los magistrados. ¿Bien? Entonces, esa es la discusión que tengo todos los días. ¿Sí? En el peor de los casos, si entiende que no utilicé el instrumento procesal adecuado, que me intime a readecuar la vía, pero no precluir un derecho que la cita un trabajador accidentado. Insisto lo mismo, ¿verdad? Que lo diga hasta el hartazgo, que tiene tutela preferencial. Bien. Bueno, ahí le pongo la misma filmina, pero yo en su momento, antes que se lea, le ponía esa prohibición. ¿Por qué? Pues yo no sé si a partir de ahora los tribunales no pueden empezar a plantear la inconstitucionalidad de la 2021, como en su momento pasó con Corbalán con la 298. ¿Bien? Porque lo que estableció Marchetti es que el sistema, el paquete normativo del 1 al 4 es constitucional, y sobre todo porque la provincia de Buenos Aires adhirió a la 27348 y a la 298, no adhirió a la 2021, por ejemplo, que es con posterioridad y que destruyó lo que establece la 298. ¿Bien? Con lo cual, ahí yo tengo mis serias dudas, por eso le pongo ese signito de prohibido. ¿Sí? Bueno, ¿qué estableció la 27348? La obligación del tránsito previo por las comisiones médicas, claramente ratificado tanto por Corte de Nación como provincia. Insisto con esto, plazo perentorio de 60, exclusivamente y fundamentado y carácter excluyente de los 90, modificación de la naturaleza de la vía recursiva. ¿Por qué lo dejo? Porque antes la naturaleza de la vía recursiva tenía efecto devolutivo, no suspensivo. Entonces, a ver, vuelvo un poco a la discusión que tengo siempre de macroeconomía con derecho laboral. Esta, te guste o no te guste, es una herramienta de negociación que tiene la compañía por la necesidad económica que tiene el trabajador. Pues el trabajador, vos dejaras la naturaleza de la vía recursiva, que era con carácter devolutivo, percibe lo que la RT le determina y va en busca de la diferencia, claramente es una situación a esta, que al modificar la vía recursiva con el carácter de cosa jugada administrativa, vos estás jugando con la necesidad de los trabajadores, más en este contexto. Por eso vuelvo un poco a lo que digo siempre, todo el tiempo juguemos con política laboral, con derecho laboral. Claramente eso tiene que ver con una cuestión de política laboral y con aprovecharse la necesidad de los trabajadores. Bien, modificación del cálculo del IBM, artículo 11, modificación de la competencia, cosa jugada administrativa, artículo 15 de la ley de contrato de trabajo, ratificación de los baremos de ley, y la discusión que para mí se tiene que dar en la capital federal, acción limitada versus acción plena, vía recursiva o acción ordinaria. Bien, esa para mí es la discusión. Insisto, mi criterio puntual es que yo tengo que tener una acción ordinaria plena. ¿Sí? Está genial. A mí me hace agotar la instancia y creo que el propio Pogonza da argumentos para eso. ¿Sí? Que es lo que yo le llamaba el lado B, con la finalidad o con el objetivo de trazar de constitucional el sistema, entienden que el acceso a la jurisdiccional tiene que ser pleno y amplio. Por ende, para mí es lo que le puse en una filmina, Pogonza versus el artículo 2. O sea, no dice nada con relación al 2 de la 27348 de cómo tengo que acceder a la jurisdiccional. Por lo cual, para mí, ese es el caballito de batalla que por hoy se tiene que dar con relación a cómo accedo a la jurisdiccional. ¿Sí? Bueno, ahí le dejo un poco los principios protectorios, vuelvo lo mismo. Para mí, claramente es sobre lo cual tiene que garantizar el ente administrativo del trabajador es cómo desanda ese andamiaje administrativo, con todos los principios protectores que se tienen que brindar, insisto. Y esa circunstancia en sede administrativa lo tiene que establecer la autoridad de contralor, que por ejemplo no puede archivar indiscriminadamente expedientes por cuestiones formales, y en sede judicial claramente los magistrados tienen que entender que tienen que ser de balance entre esa relación de hiposuficiencia que rige entre la RT y el trabajador. ¿Bien? Bueno, ahí se lo sigo dejando. Vallejo, el plenario Vallejo, principio de equidad, principio de unidad social, principio de gratuidad, principio de razonabilidad, hiposuficiencia, principio de progresividad. ¿Sí? Ahí les voy dejando en esa filmina. Tampoco los quiero aburrir. Insisto, Bisotti con ANSA es incoherente. Tengo tutela preferencial, pero para ciertas cosas me encuentro limitado. Claramente no se condice con esta conformación. Bueno, los siniestros laborales afectan el primer derecho de la persona humana, la salud y la vida. Los objetos derivados de los mismos revisten naturaleza alimentaria y se vengan en situaciones de emergencia, y el derecho a la reparación ostenta jerarquía constitucional. Si ustedes agarran esta filmina,
y la comparan con la filmina que les mostré con relación a los últimos fallos de corte, fíjense lo diametralmente opuestas que son. ¿Bien? Si yo comparo esta filmina con relación a Expósito, Bonet, Ledesma y Pogonza, son el agua y el aceite. ¿Bien? Claramente el mensaje que te está dando esta composición actual de la Corte no tiene nada que ver con los principios protectores que rigen en la materia. ¿Bien? Claramente yo comparto esta filmina, no la anterior. Nada más, chicos. Muchas gracias por todo. Lo dejo con la doctora de Arce. Si quieren hacer alguna pregunta. Una consulta, Doc. Con respecto Sí. a las enfermedades conforme de la enfermedad del COVID, que no determinaron incapacidad, la determinan como enfermedad profesional, pero no como no le dan una incapacidad. A ver, lo que yo entiendo en principio es, vos lo que tenés que iniciar primero es un expediente de una enfermedad no listada para que se le reconozca el carácter de profesional, ¿bien? Sí, tal cual. Una vez que vos tenés ese dictamen de comisión médica que te reconoce el carácter profesional de una enfermedad no listada, vos en la actualidad, como consecuencia del COVID, salvo aquellos casos en los que como producto del COVID, el trabajador lamentablemente haya fallecido o tenga alguna incapacidad, hoy por hoy todavía no se sabe a ciencia cierta qué secuela incapacitante permanente deja el COVID, ¿bien? O sea, a mí me llevó ahora al estudio una trabajadora de la salud que supuestamente ya tiene acreditado que perdió de manera permanente parte del olfato. ¿Bien? Con lo cual, en ese contexto, yo lo que tengo que hacer primero es iniciar un expediente para que esa enfermedad no listada sea reconocida con fundamento en el 1278, que era la enfermedad, el abierto, y una vez que obtengo el dictamen de Comisión Médica Central del carácter profesional de esa no listada, tendré que iniciar una divergencia en la determinación para ver si esa enfermedad no listada me dejó una secuela incapacitante que sea baremable de los términos del baremo de ley. ¿Bien? Perfecto. Bien. Genial. En el chat hay, bueno, el doctor Souto nos compartió un cálculo que a él le encanta hacer. Respecto crack, de... Con los números es un crack. Es un crack, es un genio. Respecto de la tasa pasiva, Diego, si querés explicarlo vos que estás ahí y la verdad que es impresionante. Contanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No quiero, por favor, dejar de saludar a Fernando, que es un genio. ¿Cómo aprendo, Fernando, con vos, con Clary, con Facundo, por favor? Sí, estaba haciendo un pequeño Excel, porque te escuchaba, Fer, y vean que, por ejemplo, yo hice recién una comparación, de, por ejemplo, la tasa pasiva digital a 30 días, tomando un año, ¿no? Del 5 de octubre del 2020 a hoy, 365 días, fíjense que es 36,66%. 0,10 por día, casi. El acta 3658, que es lo que se aplica en capital, 49%. Y la tasa activa a 30 días, claro. Fíjense, digamos que supera ahora la tasa activa, la tasa pasiva digital, perdón, supera a la tasa activa a 30 días. Bueno, vos habías preguntado cuánto era el monto mínimo in itinere, 50.000 pesos hoy, conforme a la resolución 50.500, ¿no? La 40. 50.444, sí. Perfecto, sí. Y el RIPTE, la diferencia del RIPTE de un año sería un 46%. Nada, eso, el tema de los números. Que yo ahí siempre aprovecho que siempre una discusión que tenemos con Diego es la siguiente. A nuestro criterio, el RIPTE que se tendría que aplicar para actualizar es el del momento de la liquidación y no la fecha del accidente. ¿Bien? Esa discusión la tenemos siempre, pero bueno, claramente todavía no van en busca de eso. No se tiene que aplicar el RIPTE al momento del siniestro, sino al momento que yo practico la liquidación. Pues yo también ahí, en ese contexto, ejemplo, no sé, me comí 2 años de ILT, estoy licuando 2 años el coeficiente que voy a utilizar. Entonces, una cuestión que te decimos siempre es, bueno, al momento de actualizar, porque la finalidad es que no se deprecie la prestación dineraria. Yo debería riptear al momento de la liquidación, no desde cuando tuve el accidente. Bien, es otra discusión que siempre tenemos con Diego. Fíjate, perdón, y ya no hablo más de verdad. Fíjate, todo tuyo, olvídate. Interesante el fallo Amaya de la Suprema Corte, no sé si lo leyeron, es reciente. Interesante leer, digamos, el voto de Kogan. Les voy a leer la incidencia de Kogan. Sí, espectacular. Perfecto. Dice, respecto al artículo 12, ¿no? Del 24.557, dice, en tales condiciones... Llegó un poco tarde igual, ¿no?
Y sí, pero ojo, que aunque sea es un premio, porque creo que todos lo venimos planteando, la inconstitucionalidad del 12, bueno, ya desde hace muchos años, pero aunque sea de alguna manera, viste, uno siente un reconocimiento, ¿no? Si bien se lo dieron a otro colega, pero bueno, lo planteamos creo que todos los que estamos acá, donde dice que relativo al periodo computable para calcular el ingreso base mensual, el que deberá determinarse con arreglo al 67% del promedio salarial, o sea, aplica como Bisotti, pero al 12, digamos, de la LRT, de que percibía el trabajador durante el año anterior a la fecha del pago insuficiente. Y bueno, eso fue, digamos, lo único que le dieron a este colega al plantear el extraordinario. Pero me parece interesante también. Yo siempre lo que planteaba con la inconstitucionalidad del 12 era muy fácil, a ver, vos tomás el salario al momento que practicás, por ejemplo, en el Capital Federal, la liquidación del 132, conforme la escala salarial al momento que practicás la liquidación. Entonces, de esa manera, vos comparás cuánto me da el IBM y compará cuánto, conforme escala salarial, yo tengo hoy. Ahí claramente demostrar la licuación. Es lo que hace Orsini en el fallo Casco, por ejemplo. Ese siempre fue mi argumento para mostrar la licuación. Yo, la misma categoría, te tomo la escala salarial al momento del 132 y te muestro vos qué base de cálculo me utilizaste. Ahí te acredité la licuación. Tal cual, Fer. Es lo que hizo Orsini en el caso de esta chica que seguramente todos conocen, la que el oso hormiguero despedazó en el zoológico de Florencio Varela. Orsini dijo, yo no me voy a matar con fórmulas. ¿Qué categoría tenía esta persona y cuánto cobraba? Categoría del convenio. Bueno, y ahora, ¿cuánto cobra en esta escala salarial actual? Exacto, tal cual. Y después le aplicó tasa pura, al 6% anual. ¿Sí? Eso fue lo que hizo. Impecable. ¿Viste? Ese es mi argumento para mantener la inconstitucionalidad del 12. Y se lo llevo a números concretos. Sí, tal cual. Fíjate que en precedentes, por ejemplo, él utilizó precedentes de Aguiar y Papalia, pero bueno, digamos lo que sería, bueno, reparación sistémica. Había uno solo de la sala tercera que era Basualdo con la caja, pero claramente nadie iba en esa sintonía porque modificaba todo el sistema. O sea, que a ver, me pongo un abogado del diablo y yo estoy dentro de la compañía, a ver, en otro contexto, antes que se modificara el tema de la prima, era de algún modo entendible porque yo como abogado de la compañía te puedo decir, escuchá, yo cobro primas sobre esto, quiero pagar sobre esto, que es la previsibilidad. Ahora, ese tope que yo tenía para cobrar prima no lo tengo más. Con lo cual, yo cobro una prima variable, está perfecto que pagues una prestación variable. Porque insisto con lo mismo, la idea es que no se deprecie en el tiempo la prestación que va a obtener el trabajador. Igual permitimos otra cosita y ya. Pogonza nos da la posibilidad, lo que nosotros acá en provincia tenemos en Vera Confisco. Cobramos, digamos, claro, al RT y vamos por reparación integral en los casos que obviamente amerite y se pueda. Claro, pero hoy, Dieguito, lo que termina pasando es que los jueces por RC, o sea, el problema que vos tenés es ponerle, hoy por hoy, vos tenés 50 lucas el punto de incapacidad de un accidente in itinere. Claramente esa plata en un RC no te la van a ponderar. Entonces, claro. Por eso es que vos estás limitado. El ejemplo que yo doy antes de la palta. Vos antes cuando tenías la prestación topiada, el carozo era la prestación en la ley y el excedente era el RC. Ahora vos, por la prestación tarifada, te da un importe mayor a lo que te pagarían en un RC. ¿Viste cuando yo puse la filmina versus el 75 de la LCT? La realidad es que nadie lo desanda la acción autónoma, no porque todos cumplan con la medida de seguridad y higiene, sino porque el resultado económico que vas a tener va a ser inferior al que te van a pagar por prestaciones. Ese es el gran problema. Igual, Fer, perdón, ojo con, digamos, nosotros estamos tratando de pensar ir por el 75, ¿sí? Directamente para evitar ir por comisiones médicas. Ahora con lo que salió en Pogonza, ya me enteré de 2 salas, y mirá que una me sorprendió porque es la 9, donde, por ejemplo, no dan lugar al 75, o sea, si no agotás la instancia administrativa previa, ojo. Así que claro, porque la 9 se declaraba inconstitucional, no sé qué hará ahora, pero la 9 declaraba. No votó Pompa, no votó Pompa, pues justo yo pregunté. No, perdón, la 9 lo que resuelve es que tiene un deber de acatamiento moral de los fallos de la Corte y sin perjuicio de dejar a salvo que no coincide con su postura, lo acata. Sí, yo no recuerdo si fue el voto del doctor Fera, pero sí sé que es su pensamiento. Y bueno, en ese sentido, el paso previo por la instancia administrativa es obligatorio, aún para los casos de querer optar por otros sistemas de responsabilidad, como el 75 o la acción civil pura, ¿no? O sea,
sistémico o extrasistémico. Así que, bueno, está bien, es coherente, digamos. Por Sí, eso hay que pensar otras variables, o sea, pasar por comisiones médicas, pero pensar otras variables como acá ustedes lo están planteando muy inteligentemente. Bravo. Sí, pero a ver, vos lo mismo, yo esto lo hago muy bien, digo, el tema es quién le pone el cascabel al gato, porque yo puedo esgrimir y fundamentar y hacer las peticiones que entienda. Ahora, no depende de mí poner el cascabel al gato, ¿me explico? Entonces, a ver, venimos con el tema, por ejemplo, de constitucional IBM hace ¿cuánto? 10 años, y recién ahora, entonces digo, pasa porque los jueces que tienen la facultad, los magistrados, tomen esa posta y entiendan y equiparen esa relación de inmunosuficiencia, pasa por ahí la realidad. Esperemos hoy que renunció la doctora Hayton de Nolasco, se modifique algo, pongan otros magistrados superiores y bueno, no sé. Pero sigamos teniendo esperanza. Yo creo que se resuelve, Diego, se resume en esas dos filminas que te puse, ¿viste? Espósito, sí. Bonet, Ledesma sí. Y los principios protectores, claramente son contrarias. No le busquemos mala vuelta. 2014 acá venimos muy regresivos. Sí, claramente. Gracias. Tal cual, coincido en todo. Todo tuyo, Clarín, no hay más preguntas. No, hay una más, ahí estaba revisando el chat. Que en caso de licencia por accidente, la RT debe abonar vacaciones al trabajador, nos pregunta Valeria. Lo que le abona no le abona vacaciones, lo que le abona es incapacidad laboral temporaria. Bien, que no se confunda. Son dos cosas completamente. Era un error conceptual que tenían todos. El trabajador accidentado en periodo de ILT no percibe remuneración, no percibe, lo que percibe es incapacidad laboral temporaria. En ese tema creo que la mayoría de los abogados tienen una confusión, por eso ya he visto este tipo de preguntas. De hecho, una de las cuestiones que yo planteaba en su momento para plantear la inconstitucionalidad del paquete, cuando salió la 17348 del paquete normativo, era que todos se agarraban de que el paquete normativo era netamente procesal. Yo lo que establecía era que no. De hecho, vos agarrás la 298 y establecen el 40 y pico, que para el cálculo del IBM no se va a tomar en cuenta. Creo que ni los viáticos, y no me acuerdo qué otra cosa más, la excluye. Entonces, mi discusión era, a ver, flaco, el paquete es mixto, conlleva cuestiones de fondo y de forma, y el Ejecutivo está legislando sobre cuestión de fondo, que es la 298, diciendo que para el cálculo del IBM, por ejemplo, no se contemplan los viáticos. Entonces, ese era un claro ejemplo de inconstitucionalidad. Bien. Claramente la Corte dijo. Perfecto, Fer. Bárbaro. Bueno, ahora sí, la dejamos a Clary. Sí, Ada Clary. Clary, estás muteada, ¿eh? Ay, perdón, ahí va. Estoy inhabilitada para compartir pantalla todavía. A ver si puedo. ¿Quién es el anfitrión para...? Si soy yo, decime cómo hago, porque no, verdad, no tengo ni idea. Silvina, estás muteada. Estoy como vos, estoy todita. Vas a donde abrís participantes, vas a donde está Clary, te parás ahí, haces clic, y ahí te va a dar la posibilidad de que la pongas a ella como hospedadora. Perfecto. Genial. Doctora de Arce es hospedadora a partir de este momento. Buenísimo. Bueno, muy bien. Voy a compartir solo 3 filminas como para introducir el tema y tratar de graficar cómo quedó el esquema actual de trámites y después nada, voy a hablar yo para... me parece que es un poco más fluido y la verdad que está como bastante descontrolado el tema y me resulta difícil organizarlo en filminas como antes, así que ahí voy. Por acá. Lo primero que quiero hacer es mostrar los tipos de trámites, cómo han quedado, cuáles son todos los que actualmente están en vigencia, ¿no? Acá tenemos una clasificación según quién los inicia el trabajador o inicia la RT, y más o menos son 15, 16 tipos de trámite que yo creo que todos los que estamos acá ya deben conocerlos. ¿Llevó algo para comer o compraron?
Bueno, en casa yo dejé todo listo, ¿eh? Si querés traer a casa no tengo problema tampoco, pero apaguemos los micrófonos. Tengo hasta la mesa puesta porque sabía que hoy se iba a demorar. Bueno, entonces, según quien los inicia, yo creo que todos los que estamos acá escuchando esta charla, más o menos ya conocemos cuáles son los más sencillos: divergencia en las prestaciones, en el alta, en la transitoriedad, reingreso, etc. El de COVID, que un poco lo fue explicando Fernando, los distintos pasos que tiene, y los trámites que están resaltados en esta plaquita son los de rechazo de listada, rechazo de contingencia no listada, divergencia en la determinación, y determinación de la incapacidad y propuesta de convenio, valoración del daño. Insisto, los que están en letra negrita resaltada en esta placa son todos los trámites que, en virtud de la resolución 20 de este año, han sufrido algún tipo de modificación en su recorrido o en su paso a paso. Esto como para tratar de introducirnos en el tema de qué se trata la resolución 20, que es uno de los temas principales de la charla de hoy. Dentro de la resolución 20 vamos a ver que el paso a paso que se modifica de los trámites también los vuelve a subdividir, o sea, lejos de aportarnos sencillez en el trámite, a los abogados la verdad que nos obliga a estar permanentemente leyendo y actualizándonos de cómo seguimos, qué pasa ahora, qué es lo que sigue en este trámite. Nos va a dividir los trámites según cuando se tiene el alta con secuelas o sin secuelas. También nos introduce modificaciones importantes. Tenemos una nueva etapa preadministrativa con distintas opciones según lo que vaya pasando, y en el caso de alta sin secuelas también tenemos distintas opciones, ¿no? Es un poco como elige tu propia aventura, lo que se le plantea ahora al trabajador en este esquema nuevo, que ya enseguida voy a profundizarlo un poquito. Y por último, también hay modificaciones importantes en relación a la audiencia médica presencial. Hay distintas excepciones, hay modificaciones en el plazo y obligaciones que antes eran a cargo de la RT que ya no son tan así. Así que bueno, realmente es importante tratar de entender y ponerse al tanto de qué es lo que modificó la resolución 20, porque el cambio ya está en vigencia. La resolución 20 se aplica a partir del 1 de septiembre de este año, la resolución es de abril, había quedado su vigencia sujeta al dictado de un acto a cargo de la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, que fue la disposición 4, por la cual desde el 1 de septiembre ya son operativos y plenamente vigentes todas estas modificaciones en los trámites, con la aclaración de que además de aplicarse de manera inmediata a los nuevos trámites, también se va a aplicar a todos los expedientes en trámite ante la Comisión Médica Jurisdiccional que no hubieran cumplido con la audiencia médica presencial o el examen físico que tienen previsto la resolución 179 y la 298. Así que acá hay una disposición transitoria de temporalidad, aplicación temporal de la ley en el tiempo, para tener presente, ¿no? Porque como justamente uno de los motivos que llevó a la sanción de esta reforma, o al dictado de esta reforma, fue la congestión, el desborde operativo, el atraso en los trámites. Entonces, al aplicarse aún ya de inmediato, desde el 1 de septiembre, a los trámites ya iniciados, lo que la superintendencia pretende es, de alguna manera, descongestionar ese atraso que tiene, ¿no? Veremos si lo logra, y si lo logra, trataremos de ver también a costa de qué, a costa de cuántas cosas quedan en el camino, ¿no? Como por ejemplo el principio protectorio, la irrenunciabilidad, etc. Yo voy a ir explicando el paso a paso y tratar de hacer algunos comentarios para que sea un poquito más llevadero. No quiero decir que voy a hacer un análisis porque me parece como que sería muy pretencioso, pero sí ir tirando, deslizando, hablemos con propiedad, algunos lineamientos.
Dejo de compartir. Ahí estoy. Ahora me manda un mensaje. Mari, silencia a todos vos que sos hospedadora, porque si no se interrumpen, ¿viste? Y no te podemos escuchar. Bueno, bárbaro. Entonces, la reforma fundamental que se introduce por la resolución 20 es relativa a los acuerdos por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva. Esto es importante porque todo lo que tenga que ver con incapacidad laboral permanente, total y fallecimiento no va a tener ninguna modificación por la nueva normativa. La resolución 20, en primer lugar, lo que hace es, y algo que ya lo estamos viendo en el día a día, los que trabajamos en esto, es establecer una nueva etapa preadministrativa. En todos los casos de incapacidad laboral temporaria, con secuelas incapacitantes resultantes de la contingencia. ¿Qué es lo que se establece? Que la ART debe, lo resalto, porque esto es una diferencia importante. Hasta antes de la resolución 20, la ART tenía la opción de citar a ese trabajador para determinar sus secuelas y ofrecerle una propuesta y resolver el caso para homologarlo. Ahora ya esa opción no es tal, es una obligación que tiene impuesta por esta nueva resolución. Entonces, debe proceder a citar al trabajador, requerirle que constituya un patrocinio letrado, valorar el grado de incapacidad correspondiente, a fin de formular una propuesta de acuerdo sobre la incapacidad y las respectivas prestaciones dinerarias. Como comentario a esta modificación, lo que yo creo es que la superintendencia, al regular esto, se excede en sus facultades reglamentarias porque está regulando un procedimiento nuevo con plazos, con obligación de patrocinio letrado y con una importante serie de consecuencias jurídicas en el ámbito privado de dos personas, ¿sí? Porque esto lo que ocurre es que el trabajador va a tener que ir con su letrado a la compañía de aseguradora donde se ha citado y realizar todo este procedimiento. Entonces, con esto se exceden las bases de la delegación reglamentaria que tiene la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en el artículo 3 de la Ley 27.348, porque las normas que está facultada a dictar siempre debían ser dentro de su ámbito. Acá, como vemos, va más allá, establece una etapa preadministrativa previa al ingreso a la administración, fuera del ámbito de la superintendencia. Entonces, de algún modo, hay un nuevo derecho administrativo, digamos, en el ámbito privado, que yo creo que viola distintos artículos de la Constitución Nacional, 14, 18, 28 y 19, por ejemplo. Otra modificación que introduce es un modelo de notificación que básicamente, los modelos de notificación están en la disposición 4. Uno es el de la notificación que se le cursa al trabajador y otro es el de formulario médico para la valoración del daño corporal. En la notificación, justamente, lo que tiene que dejar asentado la RT es requerirle al trabajador que primero todos los datos del siniestro y que indicarle a ese trabajador que presentaría secuelas derivadas de una contingencia y que a los fines de formular una propuesta de convenio tiene 5 días para constituir un patrocinio y presentarse a realizar todo este procedimiento. También ahí se le comunica que tiene que ejercer la opción de competencia y que en definitiva le va explicando qué es lo que pasa si no va a ir. Entonces, el trabajador no tiene la obligación de comparecer a esta etapa preadministrativa, pero todos los que ejercemos la profesión sabemos que cuando un trabajador es citado con un texto imperativo, va a querer concurrir, nos parezca a nosotros bien o mal ese tipo de procedimiento regulado, ¿no? Entonces, en general, vamos a tener que acompañarlos y ver qué es lo que pasa en esa etapa, independientemente de los cuestionamientos que podamos tener respecto a la misma, ¿no es cierto?
También es importante que la ART debe guardar la constancia respaldatoria de esta notificación que le hace al trabajador, porque en cualquier momento le podría ser requerida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. ¿Cuándo debe expedirse la ART sobre la existencia de secuelas? Bueno, el artículo 2 de la resolución 20 dice que esto debe ser en forma previa o concomitante al otorgamiento de la alta médica, o fin de tratamiento, o cese de la ILT por el vencimiento del plazo legal. Entonces, si en este momento debe ser citado el trabajador, y en el caso de que no constituya el trabajador, no constituya el patrocinio letrado, no concurra a la citación, o no hubiera expresado su citación para realizar un acuerdo, la ART va a quedar eximida de iniciar el trámite de determinación de la incapacidad, y entonces será el trabajador el que deba iniciar el trámite de divergencia. Para esto, la ART tiene 30 días. En definitiva, esto que impone que si el trabajador no quiere concurrir a realizar esta etapa previa, ahora tiene 10 días más de demora, ya que antes eran 20, desde que se le comunicaba el alta con secuelas. Ahora tiene que esperar 30 que se le dan a la ART como para que organice todo este procedimiento preadministrativo, y recién el día 31 podría el trabajador iniciar el trámite de divergencia. Y aclaro en este sentido que se trata de días hábiles. Sí, esto lo vimos en la otra charla que dimos con Fernando, y ya está digamos, repasado que son días hábiles. De todas las constancias del expediente preadministrativo, esto a mí me llamó un poquito la atención, la SRT no le pide a la aseguradora que guarde su respaldo. O sea, ¿cómo va la superintendencia a controlar si la ART hizo la tarea o no hizo la tarea? La verdad que no sé, porque solo le exige a la ART tener constancia respaldatoria de la notificación para iniciar el procedimiento. Ahora, después, si tiene que tener un legajo o no con cada trámite preadministrativo, no existe una obligación expresa, con lo cual podría perfectamente la ART no tenerlo y manejar la situación como le plazca frente a un requerimiento, ¿no es cierto? Es decir, que el trabajador está un poco como siempre en desventaja en este procedimiento, que para agregar a lo que decía Fernando, que se viola el principio protectorio del derecho al trabajo, yo también creo que acá hay que tener presente que el trabajador también está amparado por el principio proconsumidor, porque en este sistema también se lo considera un consumidor, también por el principio proadministrado del derecho administrativo, porque en definitiva acá está también frente a un órgano de la administración pública, y bueno, sin embargo siempre queda en desventaja, ¿no? Me parece que acá hay varias violaciones al debido proceso, pero bueno, es otro tema ese. Entonces, de alguna manera tenemos los 60 días previos, más que debe durar el trámite administrativo, más la posibilidad de una prórroga justificada de 30 días más. Ahora le sumamos 30 días de etapa preadministrativa, con lo cual ya son 120 en los días en los cuales hábiles, ¿no? Hábiles administrativos, en los cuales el trabajador no puede acceder a la tutela judicial. Esto en el mejor de los casos, porque sabemos que se puede iniciar un trámite y tener que reencauzarse en otro, y los plazos nacen y fenecen según el tipo de trámite, y esto puede hacerse mucho más largo. Bueno, supongamos que funciona todo bien, que el trabajador concurre, y que yo sugiero acá, para alguno que no tenga tanta experiencia, concurrir con un médico de parte a la revisación en esta etapa preadministrativa, porque si no es muy difícil realmente saber qué secuelas está presentando nuestro cliente, ¿verdad? Supongamos que todo eso se hizo exitosamente y que se va a presentar un acuerdo. Bueno, ese acuerdo debe ser presentado, como dije, dentro de los 30 días hábiles para la correspondiente homologación en superintendencia, en la comisión médica.
Y acá hay un abanico de 4 opciones que pueden ocurrir. Si los antecedentes que se presentan con ese acuerdo para ser homologado acreditan la incapacidad, perfecto, no va a haber ningún problema, se va a emitir el informe de valoración del año, seguirá su curso normal y se va a homologar y depositar el dinero correspondiente a la prestación dineraria pactada. Si los antecedentes, segunda hipótesis, no acreditan la incapacidad ponderada, el médico, que es el que va a intervenir en primer término, cuando se presente un acuerdo para homologar, va a cerrar las actuaciones y lo va a reconvertir en el trámite de determinación de incapacidad. Acá no hay un plazo, no hay un... ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Era Moderna, con un chat de un curso. Bueno. Lo voy escuchando como la radio de antes, ¿viste? Bueno. Clarisa, buenas tardes. Sí. Fíjate que podés silenciarnos a todos. A ver. Tenés esa posibilidad. Muchas veces nos pasa que no nos damos cuenta. ¿Cómo hago? ¿Cuáles serían los pasos? Participantes. Anda a participantes. Silenciar. Ahí está. Da la opción de silenciar a todos. Listo, ahí está, ya está. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ok. Bueno, entonces decía, se reconvierte en trámite de determinación. También puede ocurrir como tercera hipótesis que el médico entienda que no se agotaron las instancias terapéuticas, entonces en ese caso el trámite se va a reconvertir en un trámite de reingreso a las prestaciones en especie, y la RT tiene que citar al trabajador dentro de las 48 horas con el médico especialista en la patología y otorgarle prestaciones médicas dentro de los 10 días de la notificación del dictamen. Otra situación que puede ocurrir, la cuarta opción, es que el grado de incapacidad ponderado en el acuerdo no coincida con el baremo de ley. Entonces, acá el médico tiene la opción de otorgar a las partes un plazo de 5 días para que reformulen el acuerdo. Pueden hacerlo o no. En el caso de que no lo hagan, deben transcurrir 5 días para que, pasado este plazo, sin propuesta, el trabajador pueda iniciar el trámite de divergencia. Como comentario, acá hay que tener presente que la disposición 4 en el anexo 3 nos deja, a mí me queda pendiente un estudio más minucioso del tema, porque pareciera que introduce nuevas, no digo nuevas patologías, pero sí nuevas, la lectura y la contemplación de nuevas secuelas que no estaban ponderadas en el baremo originario. A mí me da esa primer impresión, la lectura del anexo 3, es un tema bastante complejo y de medicina legal que lo menciono para tener presente porque la aplicación de estas nuevas pautas del anexo 3 de la disposición 4 puede resultar, me parece, beneficiosa en algunos supuestos, y habrá que tener cuidado en algunos que quizás no lo sea, porque si realmente hay una modificación al baremo, como a mí me parece, esta modificación no estaría respetando el procedimiento de la ley en el artículo 40, si mal no recuerdo, que exige un comité tripartito y todo un procedimiento que no es así por disposición de la superintendencia. Bueno, este fue el recorrido de los supuestos de incapacidad laboral temporaria en casos de alta con secuelas. Ahora voy a pasar a la otra parte, que yo la llamo el descontrol. El descontrol no en el sentido de lío, sino en el sentido en el significado estricto de sin control.
Los casos de ILT sin secuelas también abren otro nuevo abanico. Por supuesto me refiero a sin secuelas incapacitantes derivadas de la contingencia, ¿no? Entonces, el trámite de determinación de incapacidad ya no es uno como era antes, sino se va a dividir en dos partes, según si es un alta con secuelas o sin secuelas. Con secuelas es lo que vimos antes, ahora voy a sin secuelas. Como dije al inicio, esto no nos suma sencillez porque tenemos 15, 16 trámites y a su vez se van ramificando según lo que pase, ¿no? Los casos de incapacidad laboral temporaria sin secuelas van a ser elevados de manera directa al servicio de homologación. Acá no hay una etapa preadministrativa de ningún tipo, va directo al servicio de homologación. Ahí se va a fijar una audiencia donde tenemos tres posibilidades para que el trabajador elija, ¿no? Esto es lo del elige tu propia aventura según lo que quieras hacer con este trámite. El trabajador podrá acordar, opción 1, una compensación económica con la ART o el empleador autoasegurado. Opción 2, requerir el agotamiento de la instancia administrativa. O la tercera, pedir el procedimiento estándar, que se realice una audiencia médica y continuar todo el paso a paso como era antes. Acá hay una obligación menos para la ART, que no tiene en esta audiencia la obligación de comparecer, ¿sí? Antes la tenía y si no iba se le imponía una multa importante por incumplimiento de sus deberes, ahora no pasa nada. No, ya no es falta grave, así que bueno, el sistema juega para las ART una vez más en este pequeño detalle. Uno de los aspectos más criticables, en mi opinión, de esta reforma es la posibilidad de estos acuerdos de compensación económica, ¿no? Lo que se prevé es la posibilidad de pactar una compensación que tiene un tope, ¿sí? Está topeada en la suma que correspondería a un 5% de incapacidad en ese caso específico, no puede ser superior a lo que resultaría de hacer este cálculo, ¿no es cierto? El trabajador debe en este acuerdo de compensación ejercer la opción excluyente para demandar por otro tipo de sistemas de responsabilidad. Queda asentado en el acta que acepta que no posee secuelas incapacitantes, se va a homologar con carácter de cosa juzgada. Y en definitiva, lo que produce acá, primero que se crea algo que yo no lo estuvimos charlando en el estudio con Facundo también, la verdad que no sabemos qué nombre darle, ¿no? Porque hasta el momento tenemos los institutos o la clasificación de prestaciones dinerarias y en especie, y ahora viene la resolución y nos crea algo híbrido, porque esto no es una prestación dineraria, tampoco se le da el nombre de indemnización, que en definitiva no sé qué nombre darle, salvo algo híbrido, ¿no? Una compensación económica. Por un lado, la superintendencia declina abiertamente su función legal, posibilitando acuerdos sin su intervención técnica. Hay que recordar, como decía Fernando, cuando citaba todos los precedentes de Pogonza, Ángel Estrada, el dictamen de Burgui, que esta especialidad técnica fue uno de los principales fundamentos sostenido por toda esta jurisprudencia, incluso la del más alto tribunal recientemente, para validar la constitucionalidad de esta etapa previa. Y hoy vemos que queda totalmente dejada de lado. Ya la superintendencia resigna su rol de especialista en el tema. Era una de sus principales funciones, bueno, hoy por hoy ya está, no la ejerce. En otro orden, la posibilidad de requerir el agotamiento de la vía no se entiende más que como en este tipo de supuestos, se entiende como únicamente un ritualismo inútil, porque si el trabajador quiere no transitar esa vía, ¿para qué lo hacen perder el tiempo, esperar 30 días?
iniciar un expediente, esperar que le fijen la audiencia en el servicio de homologación, ¿sí? Perfectamente puede saber de antemano, yo acá no quiero hacer nada, y irse directo a la justicia. Entonces, solo un nuevo valladar formal. En relación a agotar la vía, también creo que hay un error de técnica legislativa, porque no se puede agotar algo que no se transitó. Esto, en todo caso, debió ser renunciar a la vía administrativa o declinar la etapa administrativa. Pero yo no considero que realmente pueda agotarse algo sobre lo que no se hizo nada, ¿no es cierto? En relación al tope del 5%, bueno, acá otra vez hay como una inversión del principio protectorio, porque, para decirlo en términos muy coloquiales, no vaya a ser cosa que el trabajador estafe a la RT y le cobre un 10%, ¿no? No se entiende más que para proteger el patrimonio de las ART, para que, como vemos, vienen siendo sujetos de preferente tutela, en desmedro del trabajador, que no puede pretender más que ese 5%. La cosa juzgada sin control, este acuerdo topeado, no se entiende cómo puede haber cosa juzgada cuando no se produjo ninguna actuación que permita analizar si hubo en el caso una justa composición de derechos en los términos del artículo 15 de la Ley de Contratos de Trabajo. No obstante, en el marco de una de las mayores crisis económicas de la Argentina, se permite, y aparte de crisis de empleo también, se permite tentar al trabajador con magros importes para cerrar un caso con carácter de cosa juzgada. Esta reforma abre la puerta y posibilita otra vez la violación del principio protectorio que rige, por supuesto, en la materia, y desatiende el contralor del cumplimiento del orden público laboral. Otro aspecto, tal vez pareciera menor, para mí no lo es, se le obliga al trabajador que entiende que presenta una secuela, se le obliga a suscribir que no posee secuelas incapacitantes. Entonces, yo considero que esto no respeta la dignidad que se le debe garantizar a un trabajador como una de las consecuencias que emanan del 14 bis de nuestra Constitución. Pareciera que se le está posibilitando al trabajador una especie de limosna o algo así, avalada por la superintendencia y pagada por las compañías de seguro, ¿no? Porque si no tiene nada, ¿por qué le van a pagar? Porque le hacen un favor. Entonces, yo creo que se coloca al trabajador en una posición realmente indigna. Por otra parte, considero que esto ni siquiera es un acuerdo, esto es una renuncia o un desistimiento de derechos. ¿Y por qué digo esto? Porque los verdaderos acuerdos se realizan sin reconocer hechos ni derechos. Y sin embargo acá al trabajador se le obliga a manifestar que no posee secuelas. Entonces, es esencia de la transacción que el crédito discutido sea litigioso o dudoso en los términos del Código Civil, artículo 1641 y concordantes. Si no hay duda sobre la procedencia o no de ese crédito, no hay transacción, hay una renuncia lisa y llana de derechos, que es lo que yo creo que en realidad está posibilitando el artículo 9 de la resolución 21, porque ¿dónde estaría la duda o dónde estaría el litigio si el trabajador tiene que manifestar expresamente que no tiene nada para acceder a una suma de dinero? Entonces, como digo, esto no es, en mi interpretación humilde del tema, esto no es un acuerdo, no es una transacción, es una renuncia o un desistimiento de derechos que permite abiertamente la violación del principio de irrenunciabilidad, que no solo está en el artículo 12 de la Ley de Contratos de Trabajo, sino que además se ve reforzado por el artículo 11 de la Ley de Riesgos. Y en todo caso, si querían hacer un desistimiento, el mismo tenía que cumplir los requisitos del 277 de la LST, que es la homologación en juicio, ¿no es cierto? Todo lo que acá no pasa. Entonces, bueno, se crean estas situaciones para
descomprimir el sistema y probablemente logre algún tipo de descongestionamiento de trámites atrasados. El tema es a costa de qué, ¿no? Y yo, perdónenme que voy a ser autorreferencial, intento no serlo, pero no lo puedo evitar, porque esto de que, bueno, se entiende que un trabajador sin secuelas no va a tener nada, o que hay un mínimo margen de error, esto hay una enorme cantidad de casos que no es así, no son casos aislados. Yo voy a ser autorreferencial justamente porque hoy recibimos en el estudio con Facundo una pericia de una médica que se contagió tuberculosis, médica de pediátrica, sufrió un maltrato en la vista médica que no me lo contó nadie porque la acompañé yo, ilusa. Fui con mi clienta pensando que como era médica, entre colegas, la iban a tratar mejor que a otros. Bueno, nada, tuve que discutir casi a los gritos para que le permitan agregar estudios, creo que era una espirometría y no sé qué más. No, nada, la verdad un destrato total. El trámite terminó con un 0% de incapacidad, y hoy recibimos la pericia que con un porcentaje que estadio 3 de tuberculosis con secuelas entre el 35 y el 50%. Entonces, ese caso de la médica con tuberculosis que hoy está promediando un 50% en sede judicial y muy bien puesto, una pericia muy bien fundada, en comisión médica con este procedimiento se podría haber homologado con carácter de cosa juzgada en muy poca plata. Por eso digo, yo no me gusta esto, porque se puede homologar cualquier cosa. No hablo de una pequeña secuela traumatológica, una disminución en un dedo, cosas que está bien, puede llegar a ser muy útil. Yo no discuto que esto puede ser práctico y útil para un montón de supuestos, pero también abre la puerta para un montón de cosas que no deberían, bajo ningún concepto, pasar en el ámbito de las comisiones médicas. Bueno, otro aspecto que se deja de lado con esta situación es el de las preexistencias, que como dije, el trabajador va a afirmar en este acuerdo que no tiene ninguna secuela resultante de la contingencia. Entonces, por un lado, si ese trabajador tiene una secuela, un accidente posterior, esa preexistencia no va a ser descontada en el cálculo de la capacidad restante. Con lo cual, habría una ventaja económica para el trabajador. Sin embargo, esta situación de no ponderar la preexistencia también desatiende otro de los principales objetivos del sistema, que es la prevención. Porque si en ese establecimiento se está enfermando gente, o las condiciones ámbito laborales sencillamente no son adecuadas, tenemos un trabajador que está lesionado en cualquier parte de su cuerpo, y escondemos todo eso debajo de la alfombra, nadie va a tomar una medida de prevención sobre lo que no se está poniendo a la luz. Ese establecimiento no va a cambiar sus condiciones laborales, si había ruidos excesivos van a seguir existiendo, total, esa hipoacusia nadie la constató, si había una mala situación ergonómica va a seguir igual. Entonces, en definitiva, en vez de esto, va en sentido contrario al objetivo de la prevención y posibilita que se sigan produciendo incumplimientos de este orden, ¿no es cierto? El otro problema, ya lo que es el del agotamiento de la vía, que es otra de las opciones que tiene el trabajador, más allá de constituir un ritualismo inútil y una pérdida de tiempo, como explicaba Fernando, la Cámara de Apelaciones tendrá que ayornar, revisar su acompañamiento al sistema a través del Acta 2669, en el ámbito de nación, y también, como decía Fernando, en el ámbito de provincia la situación es más clara, pero no sabemos qué es lo que vamos a recurrir en un supuesto de etapa administrativa no transitada, ¿no? No sé cuál es el principio de congruencia que hay que respetar, qué es lo que hay que atacar, qué es lo que hay que impugnar, porque, a ver, recurso es el medio de impugnación de una etapa previa. Si la etapa previa no existió, bueno, ese recurso cae en el vacío, ¿no? Entonces, acá hay un gran signo de pregunta, y para agilizar la charla me remito a todas las situaciones que ya
fue planteando Fernando. Y por último, para cerrar, las excepciones a la audiencia médica presencial. Otra vez se deja de lado el principio protectorio y otra vez se resigna la pretendida especialidad técnica del organismo, que es lo que se posibilita que en todos los casos, lo que dice la resolución 20 es que en todos los casos en que las patologías médicas puedan acreditarse con estudios realizados o a realizarse, se va a prescindir de la audiencia médica presencial. Tiene vida propia esto de que la gente hable y se desmutee, ¿eh? ¿Sabés que sí? Parece que estamos hoy. A ver, voy de nuevo, silenciar a todos, sí. Ahí va. Listo. Bueno, ya voy terminando igual. Decía que cuando los antecedentes médicos surjan de estudios realizados o realizarse, la comisión médica puede evitar la realización del examen médico o también puede celebrar la audiencia médica virtual. Acá, bueno, lo que consideramos básicamente, a veces, perdón, hablo en plural porque con Facundo charlamos mucho este tema, también con Fernando y me gusta reconocer los derechos de autor a todo el mundo. Hay una suerte de privatización del derecho del trabajo, entonces aquel trabajador que esté en condiciones de hacerse estudios, el que tenga obra social, el que pueda solventarse un informe de médico legista, va a estar en buenas condiciones o como mínimo en mejores condiciones para llevar adelante un trámite ante la superintendencia. Obviamente esto viola el debido proceso, el principio protectorio, el principio de gratuidad del trabajador, entre otros, ¿no es cierto? Y además es un destrato procesal para el trabajador. Y en definitiva, el que no pueda preconfigurar de algún modo esta prueba médica va a quedar bastante complicado para tener éxito en su reclamo. El punto es que el derecho del trabajo surge para nivelar desigualdades y acá otra vez se olvidan de su principal objetivo o fin, ¿no es cierto? Así que bueno, hasta acá llegamos. A modo de conclusión final, yo creo que esta situación de etapa preadministrativa y posibilidad de, digamos, facilitar un arreglo rápido de los temas, o incluso esta situación de los acuerdos de compensación con el tope del 5%, puede desde el punto de vista práctico ser útil y ayudar a descongestionar el sistema, que también, como dijo Fernando, estaba destinado a colapsar y la pandemia le puso un poquito más de power, ¿no? Le puso un poquito más de conflicto al tema. Desde el punto de vista práctico puede ser un paliativo, pero creo que es a costa de resignar el cumplimiento de los principales objetivos de las comisiones médicas, que es el cumplimiento de su especialidad técnica para la determinación de incapacidades y a su vez desatender el objetivo de la prevención. Así que bueno, espero que les haya sido útil y nada, tengo unos minutitos más y después ya tengo que salir a buscar a mi hija, así que estoy justita con el tiempo. A ver. Bueno, ahora si querés miro yo un poquito. Vos, Silvi, podrías reactivar tu micrófono. Ahí está. Bien. Ahí estoy. Y bueno, muchas gracias por escucharme, por invitarme y por hacerme parte del CAL, que me encanta, ya saben que me encanta. Bueno, gracias a Fer, gracias a Clarisa, Facu, a todos los que nos acompañan siempre desde el instituto. Sabemos que es un tema que a todos los abogados nos tiene siempre estudiando y viendo por dónde podemos salir. No hay ninguna pregunta puntual, solamente comparte Mariela un caso que le pasó, que nos comenta que el médico de la comisión médica dijo que no había recibido el tratamiento necesario. Después de un año del accidente, la RT le hizo 10 sesiones de kinesio y tuvo un alta el 1 del 9. Así que bueno, nos cuenta la maratónica cuestión que todos nos atravesamos en la comisión médica. Bueno, todos lo felicitan, chicos.
Lo saludan. Acá nos pregunta, hay un número de teléfono, así que no sé quién es. ¿Esta audiencia nueva agota la vía? ¿Puedo ir directo a juicio? Si elige la opción, supongo que se refiere a ILT sin secuelas. Cuando va a la audiencia puede elegir la opción de agotar la vía. Dentro de las tres opciones que Claro, tiene. dentro de las tres opciones que explicaste. ¿Es recomendable concurrir a la citación de la etapa previa en la ART, previo a la comisión médica? Habla de un acuerdo, entiendo, con la ART, ¿no? Depende del caso, claro. Los casos menores, si uno va acompañado con un médico, puede ser que logre una solución rápida y bueno, más allá de lo que dije, de que considero que hay un exceso reglamentario en relación a la creación de esta privatización del reclamo en la parte previa, en el ámbito de las aseguradoras, hay casos que puede realmente ser útil, depende de cada uno evaluarlo, ¿no? Yo creo que los casos más importantes no obstante, el trabajador recibe una comunicación que dice, usted tiene que presentarse, designar un abogado en 5 días, el trabajador se preocupa, se vuelve loco, quiere ir y piensa que además piensa de buena fe que le van a ofrecer lo que corresponde y le van a pagar todo, no piensa que van para hacer un acuerdo a la baja o no darle la atención que corresponde. Entonces, y otro tema que es complejo es de capital, ¿no? Como decía Fer, ¿qué pasa cuando con el tema del recurso y de la demanda amplia, que como bien comentaba Fer, tenemos mucha diferencia entre uno y otro? De ahí también muchas preguntas respecto de qué pasa con ese trámite. Ahí va a ver qué pasa, por ejemplo, no sé, todos aquellos que interpusieron la acción ordinaria sin transitar la comisión médica y, por ejemplo, no sé, la fecha de prescripción ya está prescripto, a ver qué resuelve. Claro, digo, va a ser un... Si lo mandan a agotar la vía, si no, la verdad que, insisto, ahí lo que tiene que primar, insisto yo, es que salvaguardar el derecho del trabajador. Creo que ese tiene que ser el norte por el cual tienen que privar. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, los felicitan. Bueno, hay otra pregunta más, la última. ¿Es necesario para el reclamo por fallecimiento por COVID fundar presentación con médico de parte? Nos pregunta Mirta García. No, lo que va a necesitar primero es que le determinen el carácter profesional de la enfermedad no listada y a partir de ahí el único legitimado, otra incongruencia, el único legitimado para iniciar un caso mortal es la ART, por ejemplo. Claro, porque falleció por COVID. En este caso. Primero tiene que iniciar el expediente para que la Comisión Médica Central le determine el carácter profesional de la no listada por COVID, y una vez que tenga ese dictamen, la ART tiene que iniciar el expediente por caso mortal. Los requisitos formales de admisibilidad para el trámite de reconocimiento del COVID, al colega o la colega que pregunta, tiene que repasarlos de la resolución 38 del 20 38 y 10. Y 10 del 21 de la superintendencia. Correcto. Ahí tiene un listado largo con todo lo que tiene que presentar. Y le deseamos mucha suerte para que consiga la declaración jurada del empleador. Que no se la van a dar. Que le ponga mucha garra. Que le ponga mucha garra, que mande mucho telegrama pidiéndosela. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Nada, ahí va a seguir habiendo preguntas. Seguramente repetiremos una vez más a medida que transitemos la nueva resolución y las nuevas disposiciones, a ver qué surge. Así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse y gracias por compartir este momento. Adri, no sé si querés decir algo, te veo como... No, nada, gracias chicos, gracias, y cuando armen una reunión presencial del instituto me avisen.